9 consejos para aprender español. Hola amigos, ¿cómo están? Es mi primera vez haciendo un podcast en español y tengo miedo, pero también estoy feliz, muy feliz de hablar en español. Quiero comenzar diciendo que estudiar español es una cosa muy sofisticada, pero también muy gratificante. Hoy voy a hablar de 9 consejos para estudiar bien español y estos 9 consejos vienen de mi propia experiencia con el idioma. Primer consejo, hablar. El primer consejo es hablar todo el tiempo, hablar desde el primer minuto. No es importante cómo empieces a estudiar español. En clase, en la universidad, en una escuela de idiomas, en línea con un amigo, con la familia, en un país hispanohablante o incluso con un libro de texto. Todo eso simplemente no es importante. Lo que es importante es hablar. Puedes hablar con otra persona hispanohablante o con otro estudiante, pero también se puede hablar consigo mismo. No debes preocuparte por la manera de hablar. Puedes hablar en oraciones simples, como decir: Me llamo Lynn. Vivo en Canadá. Y me gusta mucho aprender español. y todos los días se puede decir la misma cosa y ajustar algunas palabras y otras estructuras y hablar. No te detengas y no busques feedback por al menos un mes. Si estudias español cada día, no te preocupes por los errores. Concéntrate solamente en la adquisición de palabras y estructuras. ¿Ok? La razón para hablar desde el principio, como puedes adivinar, es entrenar tu aparato fonador para pronunciar los nuevos sonidos. Consejo número 2, escribir. El español es un idioma donde el sonido coincide con la escritura. Es una cualidad muy maravillosa porque puedes escuchar una palabra que no conoces y después puedes escribir esta palabra sin problema. ¿Por qué? Porque el sonido es el mismo que la escritura, la ortografía. Entonces, empieza a escribir cada día si es posible. La escritura consolida la memoria. Y es mejor comenzar un diario, a journal, para el español. Yo tengo 2 diarios para el español, 2 cuadernos. Un cuaderno para los ejercicios, las conjugaciones de verbos y un otro cuaderno para mi diario, my journal. Yo solía escribir en este como un diario. Y ahora utilizo mi propio diario de Summer Languages que se llama My Language Learning Journal para llenar las partes de mi idioma español. Ever feel like your language progress is scattered across a dozen apps and loose sticky notes? At Summer Languages, we believe that true fluency requires a dedicated space for reflection. The Language Learning Journal is designed to be the home for your journey, a place where vocabulary, cultural nuances, and personal breakthroughs come together in one elegant volume. Whether you're mastering your target grammar or refining your daily prose, this journal provides a structure you need without stifling your creativity. Join the Summer Languages community of intentional learners. Order your journal today and start writing your way to fluency. Available in high-quality paperback and hardcover at summerlanguages.net.
Consejo 3. Los tiempos verbales. Verb tenses. El español tiene muchos tiempos verbales. El español tiene unos 16 tiempos verbales en total, contando el indicativo y el subjuntivo. Es difícil entender todas las conjugaciones y tiempos al mismo tiempo. Y no hablo propiamente de la gramática en general, sino que hablo propiamente de los tiempos de los verbos. Entonces, es mejor concentrarte en los tiempos individualmente. Pero es importante saber cómo utilizar 3 tiempos desde el principio. Un tiempo presente, un tiempo de pretérito, pasado, y un tiempo de futuro. Por ejemplo, puedes aprender el presente simple, el pretérito indefinido y la estructura del futuro voy a más el infinitivo. Yo voy a escribir en mi diario todas las noches. I am going to write in my journal every night. Ella va a aprender 5 palabras nuevas hoy. She is going to learn 5 new words today. Nosotros vamos a practicar la pronunciación juntos. We are going to practice pronunciation together. Esta estructura es suficiente, o si quieres puedes aprender el futuro simple. ¿Ok? El punto es elegir los 3 tiempos que son los más comunes en conversaciones diarias. Así puedes, desde el principio, hablar en el presente, el pasado y el futuro. Eso va a ayudarte a expresarte mejor. Consejo 4. El vocabulario. Puedes simplemente estudiar el vocabulario individualmente. Algunas palabras pueden ser útiles individualmente, pero mi consejo es usar tu cuaderno o tu Anki app o cualquier otra aplicación que estés usando para crear flashcards. Al crear las flashcards, puedes escribir una palabra con un ejemplo de cómo utilizar esta palabra. ¿Por qué? Porque en el idioma español una palabra puede tener diferentes significados dependiendo del contexto. Por ejemplo, la palabra estación puede significar una estación de tren o también una estación del año, como el verano o el invierno. La primavera es mi estación del año favorita porque todo se llena de flores. El tren llegó a la estación central con 5 minutos de retraso. Consejo 5. Comprensión oral. Para mantener un ritmo equilibrado entre las competencias lingüísticas desde el principio, trata de ver películas o vídeos en español sobre temas que te interesan. Puedes comenzar por material especialmente creado para estudiantes de español, porque este material se enfoca en el vocabulario más común en el idioma, pero trata de ver también con subtítulos cortometrajes o largometrajes en español auténtico. Eso va a ser un tesoro cultural porque cualquier idioma no es más que el vehículo de su cultura, como sabes. Consejo 6. Conversación. Práctica con un hispanohablante. Ok. Tengo una opinión sobre practicar con un nativo. El problema con los nativos es que, a excepción de los
profesores, los nativos, no entienden bien las necesidades de los estudiantes de español. No entienden cómo ayudar a un estudiante o cómo hablar en un nivel más bajo. El año pasado participé en un grupo de conversación con otros estudiantes y otros nativos de español. No fue una experiencia exitosa para mí porque los estudiantes o alumnos no hablan al mismo ritmo ni tienen el nivel de fluidez de los nativos. Y finalmente, los nativos hablan entre ellos y cuando un estudiante quiere participar en la discusión, se habla en inglés. Entonces, si quieres practicar español, elige bien a tu compañero de idioma, language partner, excepto si tienes un nivel bastante avanzado. Consejo 7. Sin prisa. No rush. Tómate el tiempo que necesites. No te preocupes por llegar a una pared o a un estancamiento, plateau. Cada persona aprende idiomas y aprende español en particular a su manera y a su ritmo. Normalmente un adulto tiene otras responsabilidades, familia, obligaciones profesionales, otros hobbies y otras cosas que hacer, etc. Entonces, un adulto que aprende un idioma debe aprender a cómo incorporar este idioma en su vida y en su horario. Entonces, es una cuestión estacional, así que en cada estación o cada 3 o 4 meses debe revisar y modificar el plan de estudio del idioma. Consejo 8. Acentos españoles. Cuando se aprende español, es importante saber que hay muchos acentos diferentes y estos acentos tienen palabras diferentes, escrituras diferentes y maneras diferentes de decir la misma cosa. Entonces, si ya sabes que quieres aprender el español mexicano o el español de Argentina o el español de España, debes concentrarte en esta forma de español al menos al principio. Después puedes hacer como quieras. Consejo número 9. La lectura. El último consejo número 9, la lectura. La literatura española e hispanoamericana es una manera maravillosa de abrirte al idioma español, porque puedes disfrutar de tramas que no existen en otros lugares donde no se habla español. Y en esta literatura también puedes entender bien la historia de los pueblos que hablan español. Y es una historia muy rica y muy conmovedora, emocionante y apasionante. Si tú llegas a un nivel que te permita leer un libro en español, comienza por un cuento corto. Yo prefiero leer en línea. Hay muchos sitios que presentan estas obras cortas en español, como por ejemplo la revista Barcelona Review. Es una buena revista bilingüe que publica muchas historias cortas en español y en inglés también, pero puedes normalmente encontrar otros sitios que publican muchas historias en español. Y también la literatura es tu clave para el idioma español. Tú puedes leer historias modernas que están escritas en el siglo XX o XXI para ver las palabras que estudiaste en acción y comprender cómo este idioma puede ser un idioma de estilo literario.
Hay todos los géneros en español, desde el realismo mágico y la novela policíaca hasta la poesía y el terror. Y es un mundo realmente muy, muy rico. Para darte algunos ejemplos, puedes explorar sitios como alejandria.com, donde encontrarás libros de dominio público. Otra opción para todos los que les gusta la ciencia ficción, el terror y lo fantástico es cactuspink.net. O puedes explorar las historias contemporáneas escritas por autores amateur o independientes de todo el mundo en la plataforma Wattpad. Las opciones para leer en español son ilimitadas. Finalmente, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál de estos consejos es el más importante desde tu punto de vista? Cuéntame en los comentarios. Entonces, espero que te hayan gustado estos 9 consejos que te di. Estoy muy, muy, muy feliz de hablar en español y espero poder hacer otros episodios en nuestra podcast en español en el futuro. Muchas gracias a todos y hasta luego.